Han pasado ya 5 días de la tragedia en el hogar Virgen de la Asunción y los guatemaltecos continuamos con incertidumbre. No sabemos qué va a pasar y no sabemos si vamos a tener justicia o no. Es una incertidumbre total la que tenemos los guatemaltecos. Para ello nos acompaña el licenciado Julio Talamonti para poder dar detalles y, por supuesto, más información de lo que está aconteciendo en nuestro país. Bienvenido, licenciado. Talamonti, ¿qué te pasa? Te estamos dando la bienvenida. ¿Qué tienes? Talamonti, no te había visto. ¿Qué tiene? ¿Qué es eso? Ouch, ya me rasuré también. Es incertidumbre. Incertidumbre. Es que realmente lo que hay... Buenas noches, estimados televidentes, Andri y Alejandra. Lo que hay hoy en Guatemala con este caso tan terrible es incertidumbre. Y vamos a ir analizándolo poco a poco, Andri y Alejandra. Vamos a ver, Andri, Alejandra, ¿qué dudas les surgen a ustedes de lo que está pasando, de lo que no pasó y de lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con las niñas que continúan dentro del hogar y con las que ya trasladaron? La Procuraduría de los Derechos Humanos habló de niñas que estaban embarazadas en ese traslado. ¿Qué va a pasar con Muy esto? bien, vamos entonces poco a poco. Por eso la incertidumbre. Número uno, al día de hoy, fíjense, Andrea, Alejandra. ¿Cuántos niños hay todavía en el hogar? Hay 53 niños aún en el hogar. La incertidumbre es qué va a pasar con ellos. Sí. La incertidumbre es quiénes son los que están allí. La incertidumbre es, se los irán a dar a los padres, bajo qué contexto, o los irán a llevar a albergues. Hay incertidumbre en padres porque mirábamos una nota, Talamonti y Alejandra, mirábamos una nota hace un momento en donde una madre se acerca al hogar y dice, bueno, vengo a ver qué noticias tengo de mi hijo. Correcto. Aquí está su hijo, le preguntan el reportero, Julio Hernández. Dice, no está aquí porque no sé dónde está. No sé a dónde se lo trasladaron. Esa es otra incertidumbre también en ese caso, ¿no? Usted, por favor, participe en el hashtag con incertidumbre. Esa es otra parte de la incertidumbre. Hoy por hoy, 5 días han pasado de la tragedia, ¿correcto? Ajá. No se sabe a ciencia cierta dónde están y dónde está quién. Es decir, no sabemos todavía, no hay un listado oficial de la totalidad de niños, los 700 y pico de niños que estaban ahí, ¿dónde están? Y Talamonti, ¿me permites hacerte otra pregunta que va con el tema de incertidumbre? Imagínate, 40 niñas lamentablemente han fallecido. Han sido enterradas 40. ¿Correcto? ¿No crees que puede haber incertidumbre en la mente de los papás que ya enterraron a sus hijas diciendo, ups, ¿y si enterré a alguien que no era mi hija? ¿Pero por qué dices eso, Andri? Preguntará a alguien. Bueno, lo que pasa es que la niña que fue ayer dada por el INASIF, a los papás se les ocurre abrir el ataúd y dicen, no, esta no es mi hija, esta no es nuestra hija. Imagínate los 40 papás que ya enterraron a sus hijas, pero que no abrieron el ataúd. Ahora tendrá la incertidumbre. ¿Enterraría a mi hija o mi hija seguirá con vida? ¿Me puedo acercar? Alejandra, ¿me puedes prestar esa hojita? Yo quiero responder. Préstame la hojita. Préstamela un momento. Claro, Andrea y Alejandra, ustedes tienen razón. Es que estas personas tienen físicamente la certificación de defunción de su hija, pero resulta que no es su hija. O sea que la incertidumbre también va en las niñas que están heridas todavía, las niñas que ya fallecieron. ¿Será que es ella? ¿Será que no es ella? ¿Quiénes son las que están en Estados Unidos? Porque tambián han sido trasladadas unas ¿Te imaginas qué incertidumbre? Hay incertidumbre, pero hay otra incertidumbre alrededor de esta incertidumbre que estamos mencionando ahorita. Y la función de la PGN, por ejemplo, y la función de la Procuraduría de Derechos Humanos, ¿no es también apoyar en esto para crear menos incertidumbre? La incertidumbre es en dónde están. Pero incertidumbre en todo sentido prácticamente en ese caso. ¿Qué podemos esperar si no están identificados? Hasta ahorita no se tienen nombres todavía. Claro. Hay personas, padres de familia que están a las afueras del INASIF preguntando si estará su hija ingresada. No tienen nombres. Lo que están haciendo son exámenes de sangre, pruebas de ADN para determinar si es o no es tu hija, pero imagínate, no te dan el nombre equivocado, como lo que le ha pasado a este señor. Yo no estoy diciendo que ha pasado en todos los casos, pero estoy diciendo que hay incertidumbre ahora mismo. Pudo haber pasado ahora mismo hay incertidumbre. Los demás y dirán, ¿cómo le hago? Vuelvo al cementerio, abro el panteón, veo a ver si es mi hija. Pero no es tan fácil, Pero Andri. no es fácil. Recuérdate que hay procesos legales. Necesitamos una orden. Sobre todo cuando eres enterrado como XX, tiene que pasar cierta cantidad de años, ni siquiera de meses. Pero Julio, las 40 víctimas que han sido enterradas,
la mayoría han sido enterradas no como Así XX, sino dadas a sus familiares. Entonces, identificadas. Entre comillas. Entre comillas, con ¿Y incertidumbre. qué va a pasar en dónde están las niñas que trasladaron hacia Shell, algunas hacia los diferentes hogares? ¿En dónde están los padres buscando a sus hijas? Si no están acá y tampoco les dicen en dónde específicamente están, con la angustia de querer verlas bien. Y Alejandra, Andri, me quiero detener en eso que ustedes están mencionando en este instante. De las que trasladaron a los distintos otros 7 albergues, claro, tú mencionaste el de Quetzaltenango específicamente, y la incertidumbre que le queda a todo el mundo y a los padres especialmente, si estas 9 jovencitas que se dice que están embarazadas, realmente están embarazadas, la incertidumbre es, bueno, ¿y qué pasó? ¿Venían ya embarazadas? ¿Quién las embarazó? ¿O cómo fue este proceso? ¿O fueron embarazadas ahí? ¿Por quién? ¿Y cuál va a ser el castigo? ¿Y por qué el traslado? ¿Y por qué no se pronunciaron al respecto? ¿Por qué embarazadas? ¿Qué pasa ahí? Puede ser esto también alguna prueba, bueno, no prueba en este caso, estrategia, sino alguna cortina, alguna estrategia para borrar evidencias. Talamonte, te pregunto. Por supuesto, estrategia inclusive para callar. Por eso la incertidumbre. Por eso hoy, entraste con el masking tape. Puede ser que dentro de esta incertidumbre real que tenemos al día de hoy, parte de la estrategia sea, bueno, vamos a callar, inclusive a estos menores, a estas niñas sobre todo. Porque estas niñas que están embarazadas, perdónale, estas niñas sí saben de quién es el hijo. Así pues es. Me atrevo a pensar que sí saben, ¿no? Lo saben, lo entonces, saben. Sería de realizar una investigación. Así de es. hecho, se dio a conocer que las autoridades del centro del hogar están callando a las niñas, les están prohibiendo hablar. Entonces, ¿qué forma de callarlas será? Imagínense. ¿Por qué las han trasladado? ¿Las quemaron? No. Ellos las quemaron para callar las voces de las niñas Es que que no a sabemos, gritos hay están incertidumbre pidiendo en que todo se esto. respeten los derechos. Sí, Entonces, todo esto genera una gran incertidumbre en toda la población guatemalteca, porque no sabemos entonces qué va a pasar. ¿Con esas niñas se les va a proteger o no? Exacto, hay incertidumbre inclusive en eso que ustedes mencionan ahorita. Bueno, ya hay una gran tragedia, pero ¿cuál va a ser la función, por ejemplo, de psicólogos de distintas instituciones con las familias supérstite, verdad? Los padres, los hermanos de las chicas que murieron. Pero ¿cuál va a ser también la atención? Y por eso hay incertidumbre en todos aquellos niños que solo vieron la tragedia, que de pronto quisieron ayudar y probablemente no les dejaron ayudar. Ellos también tienen un trauma. ¿Qué va a pasar con Talamonte, ellos? imagínate, ¿qué va a pasar con ellos? Es una pregunta de incertidumbre otra vez, porque valga el tema y el hashtag de esta tarde. Pero así como esta señora que vimos, Ale, hace un ratito, que estaba buscando a su hijo en el hogar Virgen de la Asunción y le dicen su hijo no está acá. Perfecto, no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me han dicho dónde está. Imagínate que no sepas dónde está. Imagínate, todavía no tenemos el listado a dónde fueron. Sí sabemos más o menos la cantidad. Por ejemplo, tú lo has dicho, 9 fueron a Quetzaltenango, ¿no? Etcétera. Sabemos a dónde fueron, sabemos las cantidades, pero no sabemos quiénes. Si hacemos un recuento de todas las incertidumbres que deja el caso, demasiadas. ¿cuáles podrías tú acotar? Claro, fíjense que hay otras incertidumbres, Andri y Alejandra, fuera de las que ustedes hemos estado tratando acá de mencionar en esta tarde. También hay incertidumbre, por ejemplo, en saber quiénes exactamente y por qué estaban encerradas en esa pequeña área. ¿Son exactamente las niñas que se amotinaron la noche anterior a este incidente? ¿Y por qué las encerraron y de esa manera? O tengo yo otra incertidumbre que quiero dejárselas acá también. ¿Dónde estaba el llavero, la llavera? Ahora dicen que era una persona de la Policía Nacional Civil que tenía la llave. Mi incertidumbre es, ¿y por qué la tenía una persona de la PNC y no de los monitores completamente de la SBS? ajena al hogar. Porque Policía Nacional Civil no entra sin autorización a un hogar de protección. De hecho, ahí no hay armas. En un hogar de protección no se cuidan con armas. ¿Qué estaba haciendo la Policía Nacional Civil ahí? Sí. ¿Qué estaban haciendo a esa hora? Lo que pasa es que la noche anterior había habido un intento de fuga, ¿no? Pero tenían ellos una orden judicial para poder permanecer ahí, tener contacto con los menores, portar la llave donde estaban encerradas las niñas. Entonces acá, aquí estamos. ¿Quiénes están a cargo de las niñas en realidad? Saben inclusive, claro, ¿saben qué incertidumbre hay? Yo estaba hablando inclusive con personeros de algunas de estas instituciones. Obviamente no vamos a decir nombres, pero me decían que dentro de los que se habían fugado entre niños y niñas, que fueron más, eran 83 los fugados. 83 y nos decían el martes oficialmente, 7. Exactamente, nos decían oficialmente que eran 50. 40, o sea, 50. 40-50, hay incertidumbre en eso también. O sea, déjenme entender, de los 87 aparentemente que te dijeron a ti, fugados el martes, ¿regresaron cuántos? El martes y alrededor de 40 fueron recapturados. Alrededor de 40 los capturaron esa noche. O sea que fugados sí hubo, porque manejábamos, ¿se recuerdan? Que manejábamos aquí en esta mesa el tema de que no había fugados porque habían sido todos encontrados. Sí hay ahora fugados. tú estás descubriendo por parte de tus
las personas que te han He hablado con gente de estas instituciones. Que te han dicho que sí hay, entonces todavía. De hecho, hay alertas Salva Kenneth, ¿sí? Creo que hay 13, yo no recuerdo el número ahora, pero hay alrededor de 13 pendientes. De que no aparecen. O sea, otra incertidumbre más. Ahora, hay otras incertidumbres, Andri y Alejandra. Bueno, ahora vimos que hubieron capturas el día de hoy, ¿verdad? De funcionarios de esta institución, de la Secretaría de Bienestar Social. La incertidumbre ahora será precisamente qué es lo que va a pasar en lo jurídico, cuál va a ser la resolución que se tome. ¿Va a ser un caso mediático en todo caso o va a ser, qué es lo que va a pasar con la justicia? Mediáticamente. Licenciado, aquí causa una gran incertidumbre el por qué el director se presenta hasta ahorita el día de la captura. No hemos tenido ningún pronunciamiento desde que sucedió la tragedia. ¿Qué pasa acá? Es correcto, esto causa precisamente la incertidumbre porque lo normal es que, dada la magnitud de la tragedia, son 40 muertes, pero y en el mismo día fueron 19, que también es demasiado, uno presenta normalmente la renuncia y dice, bueno, aquí está y me pongo a disposición de las autoridades. Entonces, y da declaraciones. Y da declaraciones. ¿Por qué? Porque esa es la transparencia, ¿verdad? Es decir, ponerse a disposición uno de las autoridades y decir, aquí estoy, soy responsable de alguna manera de esta situación. Por eso también es bastante incierto y causa esta incertidumbre qué es lo que pasó. ¿Por qué esperar una orden de captura, una orden de aprehensión? Y lo que pasa es que lo que decía Ale, da declaraciones, preguntaba Ale, pues probablemente uno quizá pensaría, debieron haber dado declaraciones, ¿no es cierto? Porque incluso si no tenían la investigación, como todavía no la hay, entiendo, debieron haber dado declaraciones, como decir, bueno, estamos en proceso de investigar, somos los encargados de la situación y aquí estamos dando la cara, ¿no? Yo creo que hubiera sido lo más normal, adecuado hacia el país, lo más profesional. Es correcto. A mí me causa otra incertidumbre. ¿Por qué la Procuraduría de Derechos Humanos, otra vez la vuelvo a mencionar, y la PGN no han armado alguna mesa o algo para decirle a los padres lo que tú decías? Mire, su hijo probablemente está en tal lado o no probablemente, su hijo está en tal centro. ¿Verdad? ¿Por qué ellos pudieran hacerlo? Estamos investigando, ¿no? Pero dar la cara. Bueno. Sí, licenciado Talamonte, ya para ir concluyendo, ¿qué nuevos retos tienen las nuevas autoridades que asumen ahora la Secretaría de Bienestar Social en un momento tan crítico? Andrea, Alejandra, esa es parte de la incertidumbre que también hay, porque ahora hay nuevas autoridades en esta Secretaría. ¿Cuáles van a ser sus primeras medidas? ¿Cómo van a garantizar que esto ya no vuelva a suceder? ¿Cómo van a tomar el control real de estos hogares y de los centros también de reclusión de menores? Es una incertidumbre, pero como voy a las conclusiones realmente, entonces quiero comentarles lo siguiente. Aquí hay muchas incertidumbres, estimados televidentes de TN23, si ustedes lo han visto. Incertidumbres de justicia, incertidumbres de investigación, incertidumbres de responsabilidades. Entonces, de alguna manera, esto es muy, muy importante, porque tenemos como sociedad, yo tengo otra incertidumbre, fíjense televidentes, ¿qué vamos a hacer como sociedad precisamente para que los padres, para que los hogares traigan a sus hijos, pero no traigan a sus hijos a un hogar en el cual van a venir a sufrir y a ser maltratados a efecto de que se institucionalicen, como le hemos estado hablando acá? Esa también es una incertidumbre. Entonces, realmente, Alejandra, hay mucho todavía por resolver. Esto apenas lo estamos iniciando, fíjense, y las incertidumbres ahorita que nos quedan son demasiadas. Fíjate, Alejandra, fíjense, estimados televidentes, aquí la incertidumbre es también qué más gente responsable va a haber, porque hay muchas personas, ¿verdad?, que también son responsables y que todavía, de alguna manera, estas 3 capturas no nos dicen nada. También hay incertidumbre en el hecho de que, ¿qué está pasando al día de hoy en los otros albergues, ¿verdad? ¿Qué está pasando con los niños? Otra incertidumbre, ¿qué va a pasar con las chicas que fueron precisamente hacia Estados Unidos? ¿Cuál va a ser la forma en que ellas realmente van a ser atendidas y qué tanto van a poder recuperarse? Entonces, realmente las incertidumbres, Alejandra, televidentes y Andri, son demasiadas y lo que nos queda es una serie de dudas. Por eso empecé este segmento con este masking tape de manera simbólica, para que todos, aquí la responsabilidad es tanto del gobierno, es institucional y es personal también por parte de las familias guatemaltecas. Mi incertidumbre es, ¿y será que el Ministerio de Educación, los colegios privados van a dar educación precisamente para sexual y este tipo de orientación para que esto ya no pase? Estas son las incertidumbres que hay, pero ¿sabes, Alejandra? ¿Por qué no escuchamos lo que dice la gente a través del Twitter? Andri, ¿tú nos puedes contar qué es lo que está interactuando nuestro público en esta tarde?
Por supuesto, Talamonte y Alejandra, aquí les vamos a presentar algunas de las opiniones de nuestros estimados televidentes. Vamos a pedir a Talamonte que se quede otros minutos más. Yo sé que ya le robamos más de su tiempo de lo habitual, pero vamos a querer sus conclusiones todavía. Veamos aquí la gente participando en el Twitter de TN23 y dice, vamos a ver qué dice Pedro, ¿y en dónde están los policías que no abrieron las puertas? Ahí está, bueno, la incertidumbre de Pedro. Vamos a ver qué dice Maynor Antonio Reyes. Para mí la PGN tiene gran responsabilidad. No tienen control de los niños que tomaban, solo los tiraban. Es el comentario de Maynor Antonio Reyes. Veamos otro de los estimados televidentes que están participando a través de la red social de Twitter. Alfred dice, ¿y por qué no revelan el nombre de los niños que están aún en el hogar no seguro? El comentario de Alfred. Bill Coronado dice, en sí, voy a abrir el tweet. Dice, en sí, las dejaron morir a las niñas y no abrieron las puertas para callarlas. ¿Callarlas por qué? ¿Qué sabían? Eso es las preguntas de Bill Coronado. Y vamos con otra estimada televidente. Aquí abrimos su tweet. Orly Méndez dice, es evidente a dónde quieren llegar. Ya es costumbre en Guatemala hacer que hacen y al final todo queda en un hecho más. Bueno, aquí está entonces la participación de los estimados televidentes. ¿Cuál es tu lectura, Talamonte, de los tweets y tus conclusiones, por favor? Claro que sí, Andrea, Alejandra, estimados televidentes de TN23, voy a mis conclusiones finales. Incertidumbres, hasta como los televidentes han planteado, tan puntuales, hay muchísimas. Entonces yo me voy a quedar con una, fíjense, al final de cuentas. Mi incertidumbre es, tenemos certeza de que esto no va a volver a pasar en Guatemala porque es una gran tragedia. ¿Y qué vamos a hacer? Instituciones estatales, familia, padres de familia y guatemaltecos todos para que esto no suceda. No lo sé. Usted es el que tiene la mejor respuesta allá en casa, como siempre. Por supuesto que queremos conocer esa respuesta. No tenemos ni la certeza ni la garantía de que esto no pueda volver a suceder en nuestro país. Al momento son 40 niñas las que han fallecido en esta tragedia que ha enlutado no solo a Guatemala, sino también al mundo entero, porque internacionalmente se han solidarizado con nuestro país y por supuesto que esto se agradece en un momento tan crítico, Andri. Es correcto, Alejandra Talamonte, y por supuesto la incertidumbre queda para las siguientes horas de este día. Ojalá, esperemos en Dios, que en estas próximas horas y en los próximos días se vaya esclareciendo todo ese tipo de incertidumbre que hoy embarga a la mayoría de guatemaltecos. Talamonte y Alejandra, muchas gracias, y así a ustedes también, muchas gracias en casa por preferir informarse con TN23. Recuerde, Talamonte todas las tardes a las 6 con nosotros. Vamos a la pausa, en mi caso me despido, en el caso de Alejandra continúa con ustedes. Continúe en sintonía de TN23, ya se encuentra Axel Cardona para continuar llevándoles a ustedes la información. Ya volvemos.